Buenas tardes. Pues mira, estamos aquí reunidos porque pues vamos a hablar de una serie de temas y vamos a dar sobre todo información. En principio los temas principales serían desobediencia civil y alternativas económicas. Objeción fiscal. Si ellos realmente no están funcionando, pues tiene que ser la propia gente la que empieza a ser responsable de sus propios actos. Tiene que ser un poco responsable a la hora de no delegar una serie de acciones que ya están incluso perjudicándonos, que están incluso ya pues llevándonos a un extremo de forma de vida que no es nada interesante. A lo mejor para ellos sí, que ellos viven muy bien, viven en pero en realidad la gran masa, que somos prácticamente el 99% de la población, están coherentes con nosotros mismos. Para hoy hemos decidido pues ponernos en principio una película, pues cómo la gente cuando llega un momento en que se satura sale a la calle y pacíficamente consigue lo que a lo mejor pues la violencia o el hastío de cada día sin decir nada no consigue. Y ahí estamos nosotros, en el hecho de que hay que echar a volar del nido, hay que como tirarse del árbol y echar a volar. Y entonces, pues bueno, pues es posible que alguien nos dé un empujón y nos tire para abajo del árbol y veamos que ya podemos volar. O a lo mejor simplemente tenemos que tirar nosotros y empezar a ver que podemos volar. ¿Qué es la desobediencia civil? En realidad, la desobediencia civil no es nada malo. Hay mucha corrupción en el ambiente, vemos que hay mucha sangría en el ambiente, que nos inculca violencia por todos lados, que nos inculcan un tipo de sociedad que no nos gusta. Si no nos gusta, debemos ser justos, simplemente justos, y si necesitamos dar paso a una desobediencia civil en la cual, digamos, pues esta ley no nos gusta, no nos parece buena, no nos parece correcta, simplemente consensuarla con todo el mundo, pero sin dejar que pase el tiempo, sin tragárnoslo. Sabemos todos que además últimamente corre la idea de que cuando nos tragamos las desgracias, al final acabamos generando un cáncer incluso, o una mala enfermedad, o simplemente un mal cuerpo. Se trata de ser justo, se trata simplemente de expandir lo que pensamos que tiene. Hay mucho tipo de violencia, entonces también tenemos que tener cuidado. ¿Hasta qué punto estamos dejando que el resto de la gente hable? Cuando hablamos de violencia, a lo mejor podemos estar diciendo simplemente que el hecho de no dejar a alguien, de no escuchar a alguien, de no dejarle que hable, no dejarle que se exprese, eso ya es una forma de violencia, es una forma de imposición. Entonces, bueno, pues en principio lo que se trata es de ir analizándonos, viendo hasta qué punto estamos imponiendo a los demás nuestras ideas, hasta qué punto estamos dejando a los demás que impongan sus ideas o nos abusen, y hasta qué punto en definitiva estamos siendo justos. Justo significa justos, ser buenas personas, pero no ser... El tema es que la desobediencia civil tiene que ser una práctica pública, no violenta, consciente y política, contraria a una ley u orden de autoridad considerada injusta o ilegítima, emprendida por la sociedad, y el objetivo es invalidar dicha ley injusta o ilegítima e inaugurar una nueva legalidad que de facto reconozca los derechos sociales y civiles que se negaban, ¿no?, en ese momento. Uno hace desobediencia civil no lo hace para una cuestión solo personal, para mejorar algo personalmente, sino que esa mejora trascienda a esa persona y lo que pretende es hacer algo mejor para la sociedad, ¿no? Evidentemente, para hacer desobediencia civil hay que ser capaz de imaginar un orden social mejor que el que se está criticando, por decirlo de alguna manera. Es un procedimiento útil y necesario, la desobediencia civil. Es coherente, como decía Julián, coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. Y es casi un deber cívico, la desobediencia civil, cuando estamos hablando que lo que quiere es cambiar una norma, una ley injusta, ¿no?, o que va en contra de la gente. Creo que es importante aclarar que con el tema de la desobediencia civil partimos del hecho de que es una práctica ilegal. Es ilegal porque viola normas jurídicas vigentes, aunque éstas sean moral y jurídicamente reprobables. Entonces, cuando hacemos desobediencia civil, estamos haciendo algo un poquito ilegal, porque vamos en contra de una norma, pero evidentemente lo que tenemos es la fuerza moral, ¿de acuerdo? Sobrepasa los canales ordinarios, jurídicos y políticos para la producción de un cambio de leyes o políticas gubernamentales y se coloca fuera de las reglas del juego que sustentan determinado sistema político. O sea, es un pensamiento crítico, es capaz de abstraerse de la condición en la que está dentro para poder verlo desde otro punto de vista. ¿Por qué no hemos conseguido en más de 200 años construir sociedades basadas en esos tres pilares? No se ha conseguido todavía sociedades basadas en esos tres pilares.
Entonces él trata, de una forma muy sencilla, de explicar un poco qué pasa aquí, ¿no? ¿Qué contradicciones hay y cómo podemos... Aquí tenemos los tres pilares, ¿no? De lo que es la... Ya vimos que en la Revolución Francesa hubo una aceptación general de que los hombres deberían ser libres, iguales y solidarios. Pero lo que vemos es que es difícil y hasta ahora no se ha dado que en ninguna sociedad se den las tres cosas a la vez. Entonces, tenemos que la justicia social, por un lado, tiene que ver con la igualdad y que la libertad tiene que ver con la desigualdad. Y por otro lado tenemos la solidaridad, o sea, esos tres pilares, a ver cómo hacemos que cuadren, ¿no? Entonces, lo que podéis ver es que hay contradicciones, quiero decirte, si somos libres, no somos iguales, entonces si hay justicia social, entonces, ¿qué pasa con lo que es la libertad? Quiero decirte, parece que hay contradicción entre estos tres. O sea, si a alguien se le obliga a ser solidario, deja de ser libre. O no, sí, ¿no? No se le puede obligar a ser solidario, ¿no? Entonces, con incoherencias no se puede edificar establemente. O sea, con esas incoherencias, pues hasta aquí hemos llegado, que no hay manera de armar una sociedad en la que se pueda, en la que podamos conjugar, parece ser, esos tres pilares. Es que hay una forma de superar las contradicciones. La dialéctica de Hegel es buscar la síntesis de los términos contradictorios. Entonces, la síntesis de igualdad y desigualdad es la relación de socio. Es la única relación posible para que esas dos cosas conjuguen. Porque los socios son esencialmente iguales, pero desiguales por sus aportaciones y por sus necesidades. Entonces, lo que argumenta Montero de Burgos es que la relación de socio es lo que superaría la contradicción que hay entre lo que es igualdad, desigualdad, libertad y sí, para que en una sociedad se pueda dar esos tres pilares tan importantes de hace más de 200 años, necesitamos la relación de socios y la relación de amistad o de apoyo. Una parte de la humanidad ha intentado colocar el menir de la libertad, pero sin gran éxito y pocos recursos no tienen libertad, tienen libertad reducida. Entonces no hay manera de que el dolmen de la libertad quede en pie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues no todo el mundo tiene la misma libertad, ¿no? Entonces hay otras digamos, sociedades que han tratado de poner en pie el dolmen de la igualdad. Pero el poder, digamos, de los partidos, de los parlamentos, de los gobiernos, se olvidan de la solidaridad. O sea, siempre terminamos con el tema del poder del partido o el poder de los parlamentos o de los gobiernos, y entonces otra vez se vuelve a caer el dolmen de la igualdad. O sea que en realidad, tanto las sociedades que han intentado sustentarse la libertad no lo consiguen, las sociedades que están tratando de poner en pie el dolmen de la igualdad no lo consiguen. Y por supuesto parece que aquí todo el mundo se olvida de la solidaridad. Y aquí tenemos ya lo que es una estructura un poquito más compleja en la que digamos que la solidaridad se puede enlazar a las otras dos piezas importantes a través de la relación de amistad o de apoyo mutuo. Entonces ahí estamos, a ver si podemos conseguir en esta nueva sociedad que queremos construir, que esos tres pilares estén de pie y que se unan por las relaciones de socios, por la relación de amistad o de apoyo mutuo. Lo que planteas es que los tres pilares son intrínsecamente contradictorios, o que la forma que se ha llevado de desarrollarlos ha sido la contradictoria o la equivocada. Es que es distinto. Claro, el tema está en que no ha tenido el elemento que supere esa contradicción. Quiero decirte, estamos hablando en base a nuestra experiencia. Cuando unas sociedades han querido tener como dolmen la igualdad, pues no ha sido posible, porque además siempre había grupos de poder, ¿no? Cuando otros han querido tener el tema de la libertad, no es posible, porque por los grupos de poder tampoco todo el mundo puede tener el mismo grado de libertad. Lo que estamos diciendo es que no se ha llevado a la práctica. No porque el concepto en sí mismo sea libertad, sino porque la forma de llevarla ha sido la... Claro, el lío es cómo tú unes. Aquí somos un montón de gente, diversos. Entonces decimos, pero los seres humanos somos iguales, pero somos diversos. ¿Eso cómo se come? No. Pues la única relación en la que eso se puede superar la contradicción es la relación de socio. Nosotros nos asociamos para hacer algo que nos ponemos de acuerdo en hacerlo, y no tenemos por qué ser iguales. Podemos aportar cosas diferentes. Si queremos que en una sociedad se dé el tema de la igualdad y de la libertad por otro lado, porque somos diferentes también, de otra manera, tiene que ser una relación de socios, no puede haber otra. De gente que es diferente, pero que se une y se junta pues, para proyectos comunes, para objetivos comunes.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ahí falta cómo añadimos a eso la relación, el tema de la solidaridad. Pues simplemente apoyo mutuo. Quiero decir que no hay otra manera de que una sociedad, para que libremente sea solidaria, pues es esa relación de amistad, esa relación de apoyo mutuo. Y eso no se puede obligar, se tiene que dar. Lo que queríamos hablar, una de las dos propuestas que queríamos hacer hoy es el tema de las oficinas de desobediencia económica y financiación de proyectos de autogestión, que ya están en marcha. Y por otro lado, lo que van a hablar nuestros compañeros, que es el tema de las cooperativas integrales, que también están en marcha en varios puntos ya, hablando de España. Hay en otros sitios también, pero hay oficinas en Barcelona, en Castellón, Madrid, Zaragoza, y también una oficina de atención virtual telefónica, que hemos dejado folletitos ahí para que podáis coger. El tema de la desobediencia económica en realidad tiene que ver con que con que podamos autogestionar a nivel fiscal los impuestos, autogestionarlos también. Entonces la idea es que estamos haciendo una propuesta de cara a la declaración de la renta, al IRPF, que se va a hacer en estos 2 meses, para que podamos hacer lo que ya los compañeros de las asambleas antimilitaristas están haciendo hace muchos años con éxito, y es la objeción en la declaración de la renta a los gastos militares. Entonces nuestra propuesta es que además de los gastos militares le sumemos otros gastos que vemos igual de injustos. Hasta ahora la propuesta de objetar a los gastos militares en la declaración de la renta más o menos digamos que se relacionaba con un 6% de la declaración. Un 6% de lo que a ti te tienen que devolver o de lo que tú tienes que pagar sería, digamos, lo que tú estás objetando, ¿de acuerdo? La propuesta nuestra, desde las oficinas de desobediencia económica, es que superemos ese 6% y lo elevemos hasta el 25%, os vamos a decir por qué, en la declaración de la renta. No sé si alguno de vosotros habéis hecho objeción fiscal a los gastos militares. ¿Habéis hecho alguno? Bueno, pues ya es hora, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces los presupuestos. Están hechos en base a los presupuestos de 2011, pero entendemos que van a ser aproximados o quizá más. Entonces lo que vemos es que la propuesta que nosotros estamos haciendo para esta campaña del IRPF, la declaración de la renta de 2012, es que no solamente se objete a los gastos militares, que sería lo que viene aquí del Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Guardia Civil y prisiones. Cuando objetamos a los gastos militares en la declaración de la renta, objetamos a esos gastos. Nosotros estamos proponiendo objetar también al pago de la deuda, que si veis en los millones y si veis el tanto por ciento del presupuesto es muchísimo. Nosotros nos negamos a pagar la deuda hasta que por lo menos haga una auditoría de la deuda, que es eso, ¿no? Entonces os estamos invitando a hacer objeción también al pago de la deuda y a los demás que vosotros veáis que no hacen a nada que tenga que ver con un gasto público y de ayuda al pueblo, como puede ser la monarquía, el Senado o la Iglesia, eso cada quien verá, ¿de acuerdo? Pero en la novedad, digamos, que estamos añadiendo a la objeción fiscal a los gastos militares tradicional que han hecho nuestros amigos antimilitaristas es además sumar el pago de la deuda y otros conceptos que alguno quiera, como puede ser el de monarquía, Senado e Iglesia. Entonces, contando el tanto por ciento del presupuesto que conlleva esto, en la declaración de la renta personal sería un 25% de lo que uno tiene que pagar o un 25% de lo que le tienen que devolver. O sea, si a ti te tienen que devolver... ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Sí, ¿no? Es que ya con lo de devolver y dar yo ya me hago un lío. Pero bueno, la cosa es que en un principio te tendrían que devolver más porque tú no quieres pagar ese 25%, tú no lo quieres pagar. ¿Vale? Entonces, la cosa es que, evidentemente, ¿qué es la otra parte importante o interesante de hacer objeción fiscal en la declaración de la renta? Que ese dinero que yo objeto lo pongo en otro proyecto que yo elijo. Evidentemente nuestra propuesta es que sea un proyecto que sea autogestionario, que sea asambleario, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tenga que ver realmente con una propuesta de ayuda a la comunidad. Entonces, evidentemente cuando uno hace objeción fiscal tiene ese peso moral de hacerlo porque no es que no quiera
pagar, sino que lo que hace es que lo deriva a otro gasto, ¿vale? A otro proyecto. O sea, que no es que uno se quede con eso porque no te parece bien, no, es que tú lo derivas a otro proyecto. Entonces hay que hacer algo a mano en el programa Padre, pero él te lo calcula y te calcula la declaración quitando lo que tú no vas a pagar a Hacienda. Cuando vosotros vais a entregar la declaración de la renta, tenéis que llevar la declaración de la renta, una carta donde os declaráis insumisos y el recibo de ese dinero que habéis hecho, del ingreso que habéis hecho al colectivo que hayáis decidido o al proyecto que hayáis decidido. ¿De acuerdo? Esas tres cosas tienen que ir en el sobre. Cuando vayáis al banco os van a decir, oiga usted señora, que aquí solo tiene que ir esto. Tú dices, no, mira, yo es que soy objetor de conciencia y entonces vosotros lo explicáis. Y además le animáis a que haga también la declaración de la renta. Porque a lo mejor el hombre, pues oye, pues nunca lo ha pensado y además pues no sabía que, oye, pues mira. Entonces si mucha gente va al banco y al mismo señor le dice, no, mire usted, que yo pues soy objetor. Entonces métame todo, por favor, en el sobre. Pues a lo mejor el otro dice, pues mira, ¿no? A lo mejor no está mal y voy a ver qué es esto. Y te pide el correo electrónico de derecho de rebelión para que se dé la información y se lo dais. Llevaros el folleto para que le podáis dar información. Porque tenemos posibilidades también de hacer mecanismos de insumisión al IVA. Esto es interesante porque puede servirle a los autónomos, a las empresas, a las cooperativas, para dejar de pagar el IVA al Estado y dedicar el pago a un proyecto autogestionado. O sea que también las empresas van a poder hacer su parte de insumisión fiscal. Y evidentemente la opción, digamos, para la gente que, pues porque se encuentra en esa situación, lo puede hacer es una insumisión fiscal total para hacerte insolvente. Entonces, esta acción consiste en dejar de pagar el total de los impuestos, del IRPF, del IVA más difícil, porque lo pagamos cuando compramos cualquier cosa, y todos aquellos que tengan su oportunidad, como acción previa a la generación de una situación de insolvencia revocable. Sabéis que mucha gente cada vez más nos vamos a tener que hacer insolventes, porque como no vamos a tener con qué pagar nada, pues no vamos a hacer insolventes. Entonces, es importante tener en cuenta que el no pago fiscal solo es delito a partir de 120.000 euros. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nunca podíamos deber a Hacienda 120.000 euros al año, ¿no? 120.000 euros al año. Entonces, bueno, hay que preocuparse, porque no es delito. Nos van a querer multar si no pagamos, pero decimos, es que no tengo dinero. Pues uno es insolvente y ya está. La cosa es que no tengas a tu nombre el coche ni la casa. Claro, tú eso todo lo pasas a alguien a alguien de confianza, claro. Alguien de confianza. Bueno, entonces, esto es un poco así para que sepáis lo que, digamos que lo que es para mover desde ya, y animamos a todo el mundo, es que haga la objeción fiscal, la declaración de la renta, que nos parece algo muy coherente y que tiene que ver con uno de los artículos de la Constitución de la objeción de conciencia. Entonces los amigos antimilitaristas nos han dicho que ellos llevan haciendo años esto y que pues que les ha ido bien, pues que no le piden nada y que ellos no pagan eso y se lo dan a otros proyectos. Hay muchos proyectos que se financian mediante esta insumisión, o sea que lo interesante es que lo hagamos mucho, que lo hagamos masivamente para que, digamos, que se visualice el conflicto. ¿Quieres preguntar algo ahora o lo dejamos para luego, para el debate? ¿Es importante? ¿No? Dilo si quieres. Tiene que ver con o sea, cómo llegamos a la información, que a lo mejor tiene que ver con las famosas leyes de transparencia del Estado y todo esto. ¿Cómo llegamos a la información de lo que gasta el Estado en determinadas partidas en las que no queremos participar, que a lo mejor no son las que están ahí? Yo personalmente, por ejemplo, no querría participar en lo que se gasta el Estado en la parte de la sanidad pública que va a la psiquiatría coercitiva, por ejemplo. Bueno, pues eso, te invitamos a que te vengas el martes a la oficina de Desobediencia Económica y lo discutamos e investiguemos. Esto es una labor de investigación y aquí, oye, hay que ir aprendiendo. Quiero decirte que parece interesante ya de por sí el poder saber exactamente qué es lo que se gastan solamente en gasto militar es una ingeniería financiera, como se llama, ¿no? O sea que lo tienen todo muy ocultito y todo muy así, pues para que no nos enteremos, ¿no? Porque total, para que no tenemos nosotros que enterar, ¿no? Entonces, esto solo por encima, lo que es Oficina de Desobediencia Económica. Entonces, para informaros ya os dejamos ahí un poquito algunas opciones y yo creo que ya sería invitar a los amigos a que nos hablen de esa propuesta que ya está en marcha. ¿Preguntabas algo?
Yo quería preguntar que, en particular, vamos, las tres últimas cosas que habéis añadido a la lista, la monarquía, la iglesia, y lo tengo clarísimo, pero lo que no tengo claro es si ahí que se puede inserir en varias partidas lo que vas quitando hasta un total del 24,8, que es el 25 realmente, tú luego ese 25 lo tienes que llevar a una casilla sola o también lo puedes diversificar en cosas diversas. En realidad, en la declaración de la renta, tú lo que tienes que decir es que ese tanto por ciento es el 25% y a ti te saldrá lo tuyo, lo que sea, 60 euros o 120 euros, no sé lo que será. Que tú dices que no pagas por esto, por esto y por esto. Y además tú tienes que hacer una cartita, que ya tenemos modelos de carta donde tú lo expliques. Entonces, eso no lo tienes que poner en lo que es la declaración de la renta. Tú eso, si quieres, luego lo explicitas en la carta, lo puedes poner. Mire usted, yo no pago este 6% porque esto pues no me parece que vaya a beneficiar al pueblo. Y esto tampoco, y esto tampoco. Entonces lo voy a dar a un proyecto que conozco aquí en el barrio de huertos urbanos, yo qué sé. Entonces, entregas... proyectos, quiero decir. Claro, ¿no? Tú en vez de entregar un recibo, porque solo, en fin... ¿sabes? Depende del dinerito, como los 60 euros lo empiezas a dividir en fronteras o yo que sea. En un principio es el proyecto que uno elija, claro. Lo que pasa es que posiblemente, imaginaros que esto se empieza a hacer por barrios y las asambleas apoyan, pues a lo mejor dice, venga, toda la asamblea de no sé dónde o todo el barrio de tal, vamos a apoyar el proyecto que se está haciendo aquí. O sea, si a lo mejor apoyas un proyecto además que tengas al lado, pues oye, puedes estar viendo qué pasa, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho Deme, como ha dicho Julián, yo voy a explicaros o voy a intentar hacerlo lo más claro posible el proyecto de las cooperativas integrales, en concreto el proyecto de la cooperativa integral madrileña, que es en la que estamos participando tanto Octavi, que ya está, como yo. Y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, siendo todo lo claro que pueda, para que tengamos tiempo de debatir, ya que veo que hay mucho interés en el proyecto de la desobediencia económica y espero que también lo haya en el proyecto de las cooperativas. De hecho, somos proyectos estamos bastante vinculados. De hecho, tenemos uno de los colectivos en los que podéis derivar ese dinero que no se pague, es la cooperativa integral, bueno, las diferentes cooperativas integrales que hay en todo el estado. Bueno, como esta charla es un poco sobre autogestión y desobediencia civil, pues presentamos la cooperativa como un modelo de superación de esto que también hacemos mucho y que también está muy bien, pero que hay que superar, que es la crítica, ¿no? El análisis. Tenemos un diagnóstico de la realidad, tenemos una idea bastante clara y yo creo que es bastante aproximada de lo que está pasando, y sabemos que no nos gusta, sabemos que va bastante regular la cosa, pero tenemos que ir un paso más allá de hacer el análisis, podría ser la crítica, pero tenemos que ir un poco más allá y tenemos que empezar a plantear soluciones. Entonces, soluciones viables, realmente viables, y que puedan darnos la posibilidad de hacer un camino, un tránsito hacia un mundo más justo, hacia una vida, pues esto, más igualitaria, más sostenible, bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, la cooperativa, el movimiento de las cooperativas integrales es un movimiento, es un proyecto de transición, para pasar del momento en el que estamos ahora, de esta situación de desigualdad, de insostenibilidad, de injusticia, a un modelo, pues eso, que cumpla un poco los principios que bueno, nosotros tenemos una serie de principios que no lo voy a leer ahora porque son bastantes, pero bueno, que tienen mucho que ver con la sostenibilidad, la justicia social, la igualdad, en fin. Bien, entonces lo que intentamos con la cooperativa integral, para resumir esta parte, es construir el mundo que queremos ahora, construirlo aquí y ahora, no esperar a que alguien lo haga por nosotros. Entonces, para esto tratamos de dotarnos de una serie de estructuras, de una serie de redes, de una serie de herramientas que permitan, pues eso, construir un modelo económico y un modelo social paralelo, alternativo al que ya tenemos. Como objetivos más concretos y a lo mejor más a corto plazo, lo que queremos es, pues esto, generar propuestas de autoempleo, de autoocupación, desarrollar proyectos productivos, generar esa capacidad a través de esos proyectos, esa capacidad productiva para satisfacer los bienes materiales, los bienes, digamos, espirituales también, las necesidades espirituales de las personas en general. Enredarnos, ¿no? Hacer red, crear colectivos, fomentar todo este tipo de relaciones más próximas, más
de cercanía. Entonces tenemos por un lado el objetivo amplio, que es esta estructura, esta tal, que nos lleve a una economía paralela, y los objetivos más concretos, que son estos. Entonces, para llegar a esto hemos creado lo que hemos llamado cooperativas integrales. En el caso de aquí sería la cooperativa integral madrileña. Entonces voy a intentar explicaros por qué cooperativa, por qué integral y por qué madrileña. Bueno, cooperativa, en principio, por el tipo de relaciones que queremos que se establezcan dentro de esta economía alternativa o de este sistema económico paralelo. Queremos unas relaciones obviamente cooperativas más que competitivas, y también porque le damos mucho énfasis a la parte económica, porque muchos de los proyectos que existen actualmente de generación de espacios alternativos o de otras formas de hacer las cosas, pues tienen bastantes problemas a la hora de encontrar los recursos necesarios para desarrollarse, para salir adelante. Entonces le damos este enfoque un poco de satisfacción de ese tipo de necesidades materiales. Entonces, integrales por dos razones también. Por una parte, porque intentamos integrar diferentes grupos, colectivos que ya existen y que a lo mejor lo que les hace falta es un poco de apoyo, o simplemente, o a lo mejor no les hace falta, pero a nosotros sí. Entonces queremos integrar todos los proyectos que vayan en esta línea de autogestión, de autonomía, de sostenibilidad, en fin, de todos los principios que ya os pasaremos información de dónde podéis encontrarlo. Y por otra parte, integral también porque queremos cubrir, o en algún momento llegar a cubrir, a satisfacer las necesidades de forma integral, o sea, todas las necesidades, empezando por las básicas, obviamente, de salud, educación, alimentación, vivienda, pero también otras más espirituales o más, no sé cómo llamarlas, pero bueno, más intangibles, a lo mejor afectivas, relacionales, sociales, la cultura, en fin, todas. Es integral porque queremos abarcar en realidad todos los ámbitos de la vida, todo lo que necesitamos para desarrollarnos como personas. Y bueno, madrileña también tiene sentido, no solo porque estemos en Madrid, sino porque nosotros, dentro de lo que entendemos por sostenibilidad, entendemos una economía localizada, una economía de proximidad. No entendemos que se pueda construir un mundo justo y un mundo sostenible si tenemos que traer, pues no sé, gambas de China o camisetas, traerlas de Bangladesh. No tendría sentido. Lo que tiene sentido en realidad es un desarrollo de una economía de proximidad. Entonces, Madrid es un ámbito grande, pero bueno, abarcable de cierta forma, y creemos que, bueno, pues que es lo suficientemente grande como para poder producir algunas, por lo menos algunas de las cosas que se necesitan dentro, que necesita la gente que está aquí, y lo suficientemente pequeño como para que podamos tejer una red de relaciones económicas, productivas, sociales, más o menos sostenible en el tiempo y en el espacio. Y también por un tema de que es más fácil relacionarse en un espacio más pequeño. Hay ciertos vínculos de confianza que se pueden establecer en la proximidad, también a mayor escala, pero bueno, en la proximidad se facilita el trato personal y el tipo de relaciones de apoyo mutuo que nos gustan a nosotros. Bueno, no sé si voy muy deprisa. Está bien. Bueno, entonces, para irnos dando estas estructuras que necesitamos para llevar este proyecto adelante, en la cooperativa pues nos creamos unas herramientas o utilizamos unas herramientas que en algunos casos ya estaban creadas, o por lo menos ya se han utilizado en muchas otras ocasiones. Y voy a hablar de dos porque son a lo mejor las más, puede que sean, a lo mejor no son las más importantes porque hay muchas cosas muy importantes, pero sí que son las más complejas y a lo mejor las más difíciles de entender, por lo menos en un primer acercamiento al tema de las cooperativas. El tema de las cooperativas instrumentales, que es una herramienta jurídica, una herramienta legal, o sea, una cooperativa en el sentido jurídico de la palabra, en el sentido empresarial incluso, es una empresa cooperativa, con una forma de cooperativa, con un CIF, con un número de identificación fiscal, que la utilizamos como con el fin de dar este paraguas, de dar este soporte a los proyectos que a lo mejor de otra forma no podrían desarrollarse. A lo mejor hay proyectos que por sus propias características o por el momento en el que estamos o por la circunstancia que sea, necesitan
tener vínculos no solo dentro de la cooperativa de una forma solidaria y desinteresada, sino que necesitan financiación exterior. Entonces tienen que tener relaciones también, digamos, con el mercado, o sea, y con el Estado también. Entonces esta herramienta nos permite que estos grupos, que estos colectivos, que estos proyectos se puedan relacionar obviamente dentro de la cooperativa, porque para eso no hace falta nada más que ser socio de la cooperativa, pero también hacia afuera, y puedan ofrecer sus productos o sus servicios a cualquier otra persona que no forme parte del proyecto de la cooperativa, y de esta forma obtener financiación de fuera. De esta forma ingresarían euros dentro de la cooperativa. Y esto también nos permite, esto es un tema también muy interesante, dejar de ser un proyecto marginal o una colección de proyectos marginales y pasar un poco a una mayor difusión, tener una mayor cercanía con otro tipo, o sea, que los proyectos que son buenos, que son necesarios, que son sostenibles y que son todo esto, puedan ir más allá del círculo cerrado en el que ya nos encontramos, que ya sabemos quiénes somos y que ya nos conocemos. Entonces esto sirve por una parte para dar soporte a esos proyectos y por otra parte para abrirnos más, para conseguir conectar con el resto del mundo, digamos. Y por otra parte, utilizamos, estos son herramientas, no sé si lo he dicho, que son herramientas de transición, son herramientas que vamos a utilizar durante el tiempo que no seamos capaces de efectivamente ser autogestionarios o autónomos, y entonces tenemos que mantener esas relaciones con el resto con el mercado, digamos, con el Estado, con las empresas capitalistas o como sea. Entonces, otra de estas herramientas de transición que pretendemos utilizar o que vamos a utilizar, en Madrid todavía no está funcionando, pero pronto empezará a funcionar, son la moneda social, que es una forma de hacer intercambios indirectos, que es una forma de superar también las limitaciones que tiene el intercambio directo, el trueque, que lo conocemos como trueque. Y esto es pues un eje bastante importante también, porque aunque nos gustaría que fuera de otra forma, de momento muchos de los intercambios y muchos de las transacciones, digamos, que queremos hacer, pues no se pueden dar a través del trueque directo ni a través del apoyo mutuo, de la solidaridad, de la donación desinteresada. Bueno, porque la situación es la que es y esa todavía no la podemos cambiar. Entonces utilizamos un instrumento de intercambio diferido, que es la moneda social, que sirve para que si tú tienes algo ahora y necesitas otra cosa, si tú no lo tienes y lo necesitas ahora, no puedes esperar a conseguir a través de un trueque directo o a través de un regalo ese mismo bien. Entonces utilizas el intercambio indirecto, que es la moneda social, que nos sirve para esto. Esta moneda social no se puede, tampoco podemos, me gustaría explicarlo a lo mejor con más calma, pero no, creo que no hay suficiente tiempo. Pero bueno, forma parte de un sistema económico o de una forma de entender las relaciones económicas más complejo, que se basa sobre todo, el núcleo de este sistema sería el apoyo mutuo, la donación desinteresada, el regalo. Seguiría un poco abriéndose ese núcleo hacia el trueque directo, el intercambio directo. Luego pasaría a la moneda social, que es para ese tipo de transacciones que son más complicadas de llevar en esos ámbitos más de apoyo mutuo. Y por último está, porque no lo podemos descartar, la utilización de la moneda oficial, de los euros, para los intercambios que realizamos fuera de la cooperativa. Para muchísimas cosas, por el momento y durante una temporada, pues no vamos a ser capaces de producirlo nosotros, ni de autogestionarlo. Entonces, ese tipo de cosas vamos a tener que adquirirlas pues, dentro del mercado con la moneda que circula, que es el euro. Entonces, insisto que son herramientas de transición. Ahora, bueno, esto es un poco ya la parte de explicar el proyecto, la parte teórica y tal. Y bueno, ya para terminar un poco la exposición os voy a contar las cosas más concretas ya de la Cooperativa Integral Madrileña, de la CIMA, como nos llamamos. Sobre la forma de organización, la forma de toma de decisiones, las estructuras que tenemos, cuando nos reunimos, todo esto. Bueno, como probablemente ya sepáis, pues somos un movimiento asambleario y horizontal, nos reunimos, o sea, tomamos las decisiones en una asamblea general, por consenso normalmente. Luego nos organizamos a través de, por el momento, 4 comisiones. Tenemos una comisión de coordinación, una comisión de comunicación,
una comisión de economía y ley, y legal, economía y relaciones legales, y una comisión de acogida para los proyectos, para las personas que se acercan. Luego tenemos una serie de grupos de trabajo que se dedican a los temas más puntuales que hay que solucionar. Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo para elegir el logo que vamos a utilizar, un grupo de trabajo para desarrollar las herramientas de comunicación que vamos a utilizar, la página web, en fin, diferentes grupos de trabajo que toman decisiones autónomas y tal. Bueno, jornadas de acogida, realizamos una jornada de acogida al mes, la próxima va a ser el 16 de mayo en el Patio Maravillas, por si alguien quiere profundizar más en este tema. ¿Qué día? ¿Cómo? ¿Qué día es el 16? El 16 de mayo, esto es un miércoles creo, a partir de las 7 de la tarde en el Patio Maravillas. Pues nos reunimos para contar un poco para explicarnos un poco de una forma más personal y más informal pues el proyecto y ver qué interés hay, qué posibilidades hay de participar en una comisión o en cualquier otra cosa, o para resolver dudas o para tomar algo, lo que sea. En principio, bueno, el estado del proyecto actualmente es bastante incipiente. Estamos, a pesar de que llevamos reuniéndonos pues como 8 meses o 9 meses, ¿no? Vamos, desde junio empezaron las asambleas. Bueno, pues tenemos algunas cosas ya adelantadas, estamos a punto de tener la cooperativa instrumental con el CIF para empezar a dar soporte a este tipo de proyectos, a los proyectos que comentaba antes. Bueno, tenemos estatutos, estatutos tanto de la cooperativa instrumental como de la cooperativa del colectivo que somos, digamos, no legalizado o no formal. Tenemos unos criterios de acogida para los proyectos que se presenten. Si un proyecto se quiere presentar, tiene que cumplir pues, con una serie de principios que son los que comentaba antes, y todos están relacionados con la justicia social, la democracia, la sostenibilidad, en fin. ¿Qué más tenemos? Tenemos unos protocolos de comunicación, una forma de relacionarnos interna para que para que la información se distribuya lo mejor posible. Y bueno, por el momento creo que nos queda comentar lo de los contactos. Sí, todas las imágenes que habéis visto y toda la información resumida la he sacado tanto del periódico de Revelaos, que lo tenéis ahí, ha estado circulando por Madrid. Es el artículo donde he sacado la imagen y en un amplio resumen. ¿Se escucha? ¿Se ha escuchado? ¿Se ha escuchado? Sí. Ah, vale. Octavio, ¿a qué hora os reunís en la cima el 16 de mayo? A las 7. A partir de las 7 hasta que se cierre el patio. Bueno, repito por si acaso. Toda la información está bastante bien recogida tanto en la publicación Revelaos, que tiene esta portada, ahora la enseño, esta, de la cual he sacado la imagen de partida, como en nuestro folleto, que lo enseño ahora mismo. Este es el folleto que está consensuado en la Asamblea y que tiene toda la información actualizada hasta el momento, en el que se ve claramente tanto tenemos teléfono como página web en la red N-1 como mail para comunicarse con nosotros. Bueno, las asambleas son abiertas, estamos en proceso de constituirnos, de admitir socios y socias, y bueno, os invitamos a que participéis en este proyecto, que la verdad es que está funcionando bastante bien en otras partes, que han tenido ahora mismo unas reuniones a finales de abril en Girona y en Tarragona. Ha sido multitudinaria y ha sido muy empoderadora de todas las iniciativas que se están llevando a lo largo del Estado y también fuera de la península. Y bueno, gracias por escucharnos. Bueno,
Sí, le he puesto un mapa, de hecho está... Lo pongo en medio. Bueno, abrimos entonces el debate. Solo quería comentar... también quien quiera dejar su email para que le enviemos esto, hemos puesto una hojita ahí para que lo pongáis, o os lleváis directamente a la dirección nuestra y nos escribís vosotros o vais a la página web. Antes de pasar al debate, quiero comentar, porque yo estoy participando en la Asamblea de Puente Vallecas y también he estado en lo que nos acaba de comentar el compañero, en las jornadas que ha habido en Cataluña sobre formación de cooperativas integrales, y luego hubo un encuentro de cooperativas integrales donde se juntó gente de varias provincias, y la verdad ha sido muy esperanzador ver que ya hay gente haciendo cosas y en red. Entonces ha sido muy bonito, y como gente que tiene su proyectito ahí en un pueblo perdido va a enterarse, y es súper lindo el saber que va a poder conectarse en red y que no está solo, ¿no?, haciendo algo. Entonces, cuando yo llegué a Madrid de estas jornadas, justo me llamaron una compi de la Asamblea de Puente Vallecas y me dice, Deme, porque la Asamblea no sé qué, tal, para quedar para una cosa. Y le dije, tía, pues estoy súper emocionada, que he venido de las jornadas y tal, no sé qué, de cooperativas integrales. Y me dice, tía, ¿qué dices? ¿De cooperativas integrales? Que hay un montón de gente aquí en el barrio, en Vallecas, que queremos hacer una cooperativa y montar una cooperativa integral, no sé cuánto. Entonces yo le dije que, o sea, si conocéis gente que esté en esa situación, que quiera montar cooperativas, que quiera ver cómo se organiza para hacer autogestión con la gente que tiene al lado y que lo necesita, lo importante es saber que no hace falta que seamos tropecientas mil cooperativas en Madrid, o sea, eso lo eligen, ¿vale? Lo elegimos cada uno. Yo no sé si lo han comentado los compañeros, ¿lo habéis comentado? Quiero decirte, por ejemplo, lo que nosotros vamos a tratar de hacer desde la Cooperativa Integral Madrileña es apoyar a todos los núcleos que se quieran formar de autogestión, lo que es en toda España, en todo Madrid, nosotros, ¿vale? En lo que es Madrid. Entonces la idea es que queremos apoyar a todos los núcleos de autogestión. Si conocéis gente que quiera hacer algo, que tenga el huerto, que quiera conectarse con otra gente, con otros huertos, con lo que sea, que se conecte. Porque además queremos apoyar y queremos hacer red con todo eso. Entonces yo lo que le dije a mis compis de Vallecas es que no hace falta que nosotros legalicemos una cooperativa en Vallecas. Lo que hace falta es que se cree la cooperativa, el núcleo en Vallecas, y que se conecte con la Cooperativa Integral Madrileña, y el paraguas legal de la Cooperativa Integral Madrileña va a cubrir todo. No hace falta que tengamos más burocracia, con que tengamos una, la mínima, es suficiente. O sea, yo no sé si esa idea ha quedado clara y por eso la quería reforzar. O sea, con que tengamos una herramienta legal para conectarnos con ya sabemos quién, nos es suficiente. Lo demás, ¿vale? Es como en las asambleas. En las asambleas nosotros le tenemos que decir a la gente cómo nos organizamos. Nosotros nos organizamos entre nosotros. Tenemos relaciones personales directas, sin intermediarios. Eso es lo que queremos. Y luego tener una cobertura legal, pues evidentemente para tener un seguro que nos cubra, etcétera, etcétera, y para poder hacer actividades económicas. Pero lo importante es que allí en cualquier barrio, en cualquier lugar donde se cree un núcleo de autogestión, que se conecte, que se asocie, y ya no tiene que legalizarse él. Yo no sé si esta idea se entiende, ¿no? Vale, pues entonces abrimos el debate y yo no sé si alguien ha cogido los turnos. Richie de primero, luego Carlos, luego José y de ahí... Hola, buenas tardes, Víctor. Procuro que las preguntas, en lo que voy a hablar, sea una cosa de interés general, más que entrar en lo personal. Pero sí, bueno, primero, gracias, enhorabuena por el empuje, por la organización y por este momento difícil, tener fe y tirar para adelante con estas iniciativas que siempre parece que hacen falta, ¿no? Pero yo quería primero, tengo varias preguntas, 2 o 3 preguntas muy concretas. Pero antes, viendo la película que habéis preparado, me surge la eterna pregunta que se condensa en lo siguiente. Si en mayo del 68, que es cuando yo nací, nuestros padres participaron en la rebelión, en una protesta civil, ahora son ellos los que están encarnando la opresión que vivimos nosotros. Esto creo que es muy importante, es un dato de antropología que hay que tener muy en cuenta para entender que nosotros, aunque enarbolemos una bandera de libertad, dentro de 30 años es posible que si seguimos los mismos pasos volvamos a cometer los mismos errores. Esa es una pregunta filosófica, antropológica, que creo que no se ha planteado aquí, o que todos tenemos en la cabeza, y que yo creo que va por un cambio a nivel espiritual o a nivel personal.
y sobre todo un cambio a nivel mundial, o sea, de que somos muchos y de que hay una transformación de otro orden que no es el histórico sino el que viene. Entonces, a partir de ahí hay otra puntualización, y perdón,